Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 23 de marzo de 1936. Y hemos de comenzar, aún en nuestro editorial, anunciándoles que se ha producido un atentado contra el exministro don Alfredo Martínez. Continúa en estado grave el exministro don Alfredo Martínez García Argüelles, que resultó herido en el atentado cometido en Oviedo la noche de ayer domingo, 22 de marzo, cuando regresaba a su domicilio y recibió varios disparos. Tengo conmigo en la emisora, en el locutorio central, junto al micrófono, a nuestro director, don Francisco de Biguri de Letona, quien quiere transmitir hoy un mensaje de condolencia y ánimo a nuestro insigne amigo don Alfredo Martínez, tan salvajemente agredido, y al que desea transmitirle sus más fervorosos deseos de verle pronto restablecido de sus heridas. La figura de don Alfredo Martínez hace más condenable la agresión sufrida. Médico que en su región ha prodigado generosamente el bien de su ciencia entre los humildes, es estimadísimo por esa larga y constante labor de beneficencia. Ingresó en el Partido Liberal Demócrata, liderado por Melquiades Álvarez, y fue director general de Sanidad durante el primer bienio de la República y ministro de Justicia, Trabajo y Sanidad. Este y otros sucesos que se reiteran en estos días ponen de relieve la importancia de las cuestiones que se espera sean tratadas mañana. El Gobierno y el presidente de la Cámara, señor Martínez Barrio, han decidido hoy que se inicie el debate sobre la proposición no de ley relativa al orden público. Y antes de pasar a desarrollar la información nacional aquí en Radio Universal, vamos con una noticia de publicidad. Depurativo Richelet. Purifica la sangre, alarga la vida, previene el cáncer. Y vamos pues, como les decía, con el desarrollo de la información nacional en Radio Universal. El señor Cremades, subsecretario del Ministerio de Gobernación, conversó a última hora de la noche de ayer domingo con los periodistas. Terminó manifestando que el Gobierno seguía recibiendo telegramas con peticiones de auxilio a consecuencia del hambre reinante por el paro, las lluvias y otras causas, insistiendo en que el Ministerio de la Gobernación no existe ya ningún fondo para calamidades, por lo cual serán las Cortes las que arbitrarán los créditos necesarios para remediar urgentemente dicha situación. Ruptura del Frente de Izquierdas en Guipúzcoa. La coalición Frente Populista, en crisis en la provincia de Guipúzcoa debido al malestar de Izquierda Republicana por haber sido marginados en el reparto de los cargos de la Diputación y los puestos en las distintas comisiones. Y nos acercan de nuestra redacción una noticia de última hora. En la última sesión, celebrada por la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Rubí de Bracamonte, en la provincia de Valladolid, el secretario municipal llamó la atención sobre la ilegalidad de unos acuerdos que se pretendía tomar. El alcalde de la afiliación socialista ordenó inmediatamente la detención del mismo por supuesto delito a su autoridad y le hizo conducir por una pareja de la Guardia Civil a Valladolid capital, donde quedó a disposición del gobernador. Detención de falangistas en Melilla. Por orden gubernamental han sido detenidos los directivos de Falange Española en Melilla. Se les ocuparon carnets, hojas de propaganda y correspondencia del partido. Incendio de una iglesia en Valladolid. El pasado sábado, a las 2 de la madrugada, el sereno que prestaba servicio en el barrio de Las Delicias de Valladolid vio que estaba ardiendo la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Los bomberos consiguieron atajar el incendio después de 3 horas, resultando quemado el altar mayor, la sacristía y la techumbre del templo. Parece que el incendio ha sido intencionado. Y les dejamos ahora nuevamente con una noticia de publicidad y a la vuelta, sin falta, el repaso a la actualidad internacional. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares.
Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. El aceite, el limón, trufadas, pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Estamos ya en el capítulo de información internacional en nuestro boletín en Radio Universal. Contestación alemana a las propuestas aliadas. El canciller Adolfo Hitler y von Ribbentrop, delegado especial de Hitler en la Sociedad de Naciones, han trabajado durante todo el día de ayer en el estudio de la contestación alemana a las proposiciones de los países firmantes del Pacto de Locarno. Ambos han tratado de buscar la fórmula para contestar al requerimiento, guardando los derechos y la soberanía de su país al mismo tiempo que pueda satisfacer a las otras naciones. Y en cuanto a la actualidad deportiva, nuestro compañero de redacción nos acerca la última hora referente a la última jornada de fútbol. Los líderes vencieron y los colistas fueron derrotados, con lo que las posiciones respectivas continúan inalterables. El episodio más destacado fue la derrota a domicilio del Español de Barcelona, así como la victoria del Madrid Fútbol Club frente al Barcelona Fútbol Club por 3-0. La victoria de Osasuna en Pamplona sobre el Racing Cántabro probablemente permitirá al equipo rojo, al Osasuna, escapar del descenso. Y nosotros, pues, nos vamos despidiendo ya, queridos radio oyentes, dejándole, como es nuestra costumbre, con una melodía de nuestra selección musical, que esperamos, como no, les guste tanto como a nosotros. Bien, pues nos acabamos de trasladar desde el 23 de marzo de 1936 al 23 de marzo de 2019. Y para explicarnos todo lo acontecido en la jornada del 23 de marzo de 1936, para centrarnos bien lo que sucedió y sobre todo por qué sucedió, está con nosotros Pío Moa. Es inútil presentar a Pío Moa, escritor, historiador muy prolífico y hombre, sobre todo, muy valiente tanto en sus intervenciones radiofónicas como televisivas y, por supuesto, en sus libros. Muy bienvenido, querido Pío. Igualmente. Encantado de tenerte con nosotros en el noticiario de 1936 y espero que repitas, que estés en más ocasiones con nosotros. Vamos a ver, Pío, vamos a explicarle a nuestra audiencia quién era Alfredo Martínez García Argüelles, del que hemos dado cuenta en el informativo, en el boletín de 1936, del 23 de marzo de 1936. Bueno, aquí el problema está más que nada en quienes lo asesinaron. Él había sido un ministro contrario a los socialistas y en aquellos momentos los asesinatos estaban al orden del día y precisamente los socialistas eran quizás los más aficionados a ese deporte. No hay que olvidar que cuando surgió la Falange fueron los socialistas quienes empezaron a asesinar a falangistas y sin embargo han conseguido dar la impresión de que quienes, los matones y los que están, eran los falangistas. Lo han conseguido, es una cosa, un éxito de la propaganda, pero evidentemente contra la verdad histórica. Para entender lo que entonces pasaba y por qué se producían estos asesinatos, creo que lo mejor es ir a Azaña. Azaña, precisamente por aquellas fechas, escribía en sus diarios lo que voy a leer. Dice: hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de la derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, Madrid, 3 iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas. Han apaleado a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a 2 oficiales de artillería. En Logroño acorralaron y encerraron a un general y a 4 oficiales. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno. Y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias. Esto era más o menos por las mismas fechas en que asesinaban a este exministro, que era fue ministro de Portela Valladares, o sea, después de que ¿cómo se llamaba? Alcalá Zamora, que creo que es uno de los grandes culpables de la guerra, si no el mayor culpable después de Largo Caballero, pues este eliminó a la CEDA, instaló un gobierno sin apoyo parlamentario que empezó a legislar
y que además de ahí vienen las elecciones del 36, porque empezó a legislar, como no tenía apoyo parlamentario, pues suspendió las Cortes y prorrogó los presupuestos, lo cual era ilegal. Entonces la Diputación Permanente de las Cortes iba a procesarlo, a él, a Calzamora y a Portela Valladares, que era un poco su hombre, que no tenía, ya digo, ningún apoyo parlamentario, ¿no? Y entonces, en un momento dado, hay unas declaraciones de Portela Valladares diciendo: no me preocupa esto, seguro que no va a pasar nada por el juicio que le iban a hacer en las Cortes. Sí. ¿Qué hicieron? Suspendieron las Cortes y convocaron elecciones, por una ilegalidad que habían cometido ellos mismos. O sea, todo esto fue una ilegalidad desde el principio hasta el final. Y una de sus manifestaciones fue precisamente aquella ola de asesinatos, de incendios, etcétera, de la que hablaba el propio Azaña. Azaña es que es necesario recurrir a él. Quizá entonces, después de esta explicación que nos has dado, querido Pío, la pregunta puede parecer baladí. ¿Por qué es noticia la importancia de un debate parlamentario en el recién formado Parlamento sobre el orden público en aquella España? Bueno, vamos a ver, el orden público quedó automáticamente alterado. No hay que olvidar que las propias elecciones, al ser fraudulentas, como evidentemente lo fueron, pues destruyeron la legalidad republicana. Y esto se tradujo en un constante desorden público, y el debate fue permanente desde entonces, se puede decir hasta el final, porque Calvo Sotelo, sobre todo, también Gil Robles, insistieron en el Parlamento en que el gobierno tenía que tomar medidas para atajar aquella situación. Y Azaña, que era muy consciente de lo que estaba pasando, pues prácticamente lo justificó. Dice: no pasa nada, es que les han hambreado y tratado tan mal las derechas que es lógico que se venquen ahora un poco. Entonces la cuestión del orden público fue crucial porque reflejaba el derrumbe de la República, en definitiva. La República había dejado de existir con las elecciones del 36, que fue un golpe de Estado, ¿no? O sea, hace poco salió un libro de varios historiadores mostrando en detalle cómo se habían falsificado muchas actas. Pero aún sin eso, sabemos que que fueron elecciones ilegales por completo, ¿no? Porque casi inmediatamente los gobernadores civiles, esto lo explica Azaña también, los gobernadores de Portela escaparon, o sea que el recuento de votos se hizo sin la más mínima garantía. Aunque no hubiera habido falsificación, el hecho de que se hicieran sin garantía ya invalida aquello. Además, no se publicaron. Yo recuerdo una cosa curiosa, es que los resultados, o sea, los historiadores, diversos españoles, franceses y tal, daban los votos de la izquierda y la derecha llegando hasta las unidades y discrepaban hasta en 1 millón de votos. ¿Por qué? Pues porque realmente unas elecciones cuyos resultados en votos no se publican, no son legales tampoco, ¿no? Y eso fue una legalidad permanente. Pues esto nos lleva, Pío Moa, a que nos aclares, ¿qué era esto de la comisión de actas? ¿Cómo es posible que un mes después, con el Parlamento ya formado, se siguiese discutiendo si este u el otro diputado, de derechas todos ellos, claro, tenían derecho a sentarse o no en la Cámara? Bueno, en mi libro sobre el derrumbe de la República explico como un poco, o sea, a partir de las actas de las Cortes, cómo se llevaba aquello. Aquello era una cosa tan escandalosa y tan desvergonzada, la Pasionaria y otros gritando allí que la derecha no tenía derecho a ningún escaño porque todos eran falsificados, todos eran... Claro, era una cosa verdaderamente brutal. Claro, al final no podían quitarle todos los escaños a la derecha. Le quitaron una serie de ellos, en torno a 30 o así. De esta manera ya conseguían tener en las Cortes una mayoría absoluta suficiente para aprobar cualquier ley que se les ocurriese, etcétera, ¿no? En la actualidad tenemos algo parecido. Se han aprobado leyes antidemocráticas e ilegales, como la de memoria histórica, por ejemplo, ¿no? Y se han aprobado en el Parlamento. O sea, esto aparentemente es legal, pero en realidad no lo es. O sea, el Parlamento no puede legislar contra la ley ni contra la Constitución. La Constitución de la República, con todo lo defectuosa que era, no solo defectuosa, sino que ni siquiera había sido refrendada en referéndum, ¿no? Pues esa Constitución no se cumplía para nada. Con el Frente Popular cayó por completo la ley.
y si cae la ley es ya otro régimen, ya no estamos en el mismo. Pues como verán ustedes, queridos televidentes de Noticiario 1936, estamos en un completo y absoluto déjà vu. Saquen ustedes sus propias consecuencias de lo que sucedió en el año 36 y lo que está sucediendo hoy, como bien nos ha contado Pío Moa. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Gracias, Pío. Muchas gracias. Estará con nosotros, se lo garantizo a todos ustedes, en próximas emisiones. Y a todos ustedes, hasta mañana. Gracias, amigos. Adiós.